Buenos días, señor embajador Pablo Barahona, estimados señores y señoras de las misiones permanentes, estimados colegas de la OEA y estimados amigos y amigas todos. Yo quisiera brevemente hacer una pequeña introducción de lo que constituye el nuevo marco regional para la protección internacional de refugiados en América Latina y el Caribe. Me refiero en particular a la declaración y el plan de acción de Brasil adoptado en diciembre de 1914 por distintos estados de América Latina y el Caribe. En realidad, esta declaración y plan de acción constituye un nuevo marco estratégico que aborda no solamente los distintos desafíos que tenemos en materia de protección internacional de refugiados, sino que igualmente reconoce específicamente algunas situaciones subregionales que debemos afrontar como continente. Y me refiero en particular a la situación del Triángulo Norte de Centroamérica y el Caribe. Pero igualmente, como se ha indicado acá, esta nueva declaración y plan de acción promueve una mayor cooperación a nivel sur-sur, construyendo en particular sobre el tema de la cooperación regional y en particular la solidaridad, algo que ha caracterizado la protección de refugiados en todo el continente, pero en particular en el caso de América Latina y el Caribe. En realidad, la declaración de Brasil del año 2014 viene a reflejar compromisos concretos por parte de los estados de América Latina y el Caribe en materia de refugiados, desplazados internos y también de personas apátridas. Señala claramente cuáles son los nuevos retos que estamos observando en la región en materia de protección de refugiados, particularmente referidos al desplazamiento forzado generado por el crimen organizado transnacional, pero poniendo énfasis en relación con la situación que se vive en algunos países de Centroamérica e igualmente las especificidades concretas del Caribe. La declaración igualmente señala algunas buenas prácticas que se vienen dando en las Américas, en particular con respecto a la protección internacional de refugiados. Y por ello, en sí mismo, constituye un compendio de esas buenas prácticas. Habla tanto del tipo y la calidad de protección que se brinda a refugiados, pero igualmente el tipo de soluciones que se vienen dando en nuestro continente. El plan de acción como tal es en realidad una hoja de ruta en la cual los países han establecido 11 ejes temáticos o programas específicos para responder a las necesidades particulares de los refugiados en el continente. Buscan en particular promover una mayor cooperación regional y establecen igualmente los estados y los distintos actores que participaron en su adopción, me refiero a los organismos internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil, un capítulo específico con respecto a cómo se hará su implementación y qué tipo de seguimiento deberíamos dar en los próximos 10 años. Dentro de esos 11 programas específicos, creo que es importante que indiquemos que el primero lo constituye el hecho que en las Américas contemos con un programa de asilo de calidad. En este sentido, no solamente se trata que los distintos estados tengan mecanismos nacionales para la determinación de la condición de refugiado, sino que estos mecanismos nacionales satisfagan los criterios de procedimientos justos y eficientes de conformidad con los desarrollos que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos al integrar las garantías de debido proceso, en particular los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado. Ciertamente se requiere de más capacitación, de más formación en materia de derecho internacional de refugiados para reconocer que nuestro continente no solamente recibe refugiados de otras partes del mundo, sino que igualmente nuestro continente todavía tiene refugiados latinoamericanos y del Caribe. Igualmente, cuando hablamos de procedimientos
de calidad en materia de determinación de la condición de refugiado. Muy posiblemente, para efectos de garantizar un debido proceso, deberemos contar con representación legal especializada por parte de organismos estatales, pero igualmente de las organizaciones de la sociedad civil. Un segundo programa específico que está contemplado en el Plan de Acción de Brasil es el denominado Fronteras Solidarias y Seguras. Ciertamente no basta con tener procedimientos nacionales para la determinación de la condición de refugiado, sino que igualmente hay que garantizar que las personas necesitadas de protección internacional puedan acceder al territorio, puedan encontrar seguridad y protección y puedan válidamente acceder a un procedimiento nacional para la determinación de la condición de refugiado. En consecuencia, tendremos que igualmente mejorar cuáles son las condiciones de recepción de solicitantes de asilo y garantizar que tengan un acceso efectivo a los procedimientos nacionales de determinación de la condición de refugiado. Como el tema de fronteras es un tema sumamente complejo, ciertamente también es necesario que los estados cuenten con mecanismos nacionales para la identificación y canalización de las distintas personas que ingresan a su territorio, en particular respecto de aquellas que tengan especiales vulnerabilidades o que requieran protección internacional como refugiados. Y ahí ciertamente el género, la edad y la diversidad deberá ser considerada por los distintos estados al momento de atender necesidades diferenciadas de protección. Un tercer gran capítulo tiene que ver con lo que se denomina soluciones integrales, complementarias y sostenibles para la protección de refugiados. Aquí hay un cambio cualitativo con respecto a lo que ya estaba establecido en el Plan de Acción de México del 2004, en la medida que no solamente se indica que es necesario contar con estrategias integrales de soluciones duraderas, sino que hay un cambio cualitativo en la medida que, anticipándonos al proceso de paz en Colombia, nuevamente el tema de la repatriación voluntaria está debidamente incluido, en la medida que estamos seguros que muchas personas optarán por regresar a su país de origen. Un elemento que es igualmente nuevo es el hecho que, aprovechando los avances que se vienen dando en materia de libertad de movimiento, en el caso de Mercosur, y el marco normativo específico para facilitar esa migración e integración regional, el Plan de Acción de Brasil incluye dentro de uno de esos nuevos programas la posibilidad de que los refugiados puedan igualmente beneficiarse de las alternativas migratorias que ofrece el Mercosur. Eso podrá dar lugar a que en el futuro una persona que ha sido reconocida como refugiada en un país del Mercosur pueda asentarse y obtener una residencia permanente en otro país del Mercosur. Estamos hablando en este caso de la libre movilidad de refugiados dentro del marco o espacio del Mercosur. Un programa específico de carácter subregional ha sido contemplado en el Plan de Acción de Brasil como un mecanismo de solidaridad con los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Y bajo este capítulo concreto del Plan de Acción de Brasil se han establecido 3 programas específicos con el cual confiamos responder a las necesidades de esta subregión. En primer lugar, se habla del establecimiento de un observatorio regional para el desplazamiento, para lo cual se espera utilizar un convenio de cooperación que ya existe con el SICA, de tal forma que podamos medir cuál es la magnitud, cuál es el número de desplazados internos y de refugiados de la región, pero igualmente podamos identificar cuáles son las grandes tendencias del desplazamiento forzado y cuáles son los perfiles en riesgo de personas que necesitan abandonar o necesitan desplazarse al interno de sus países en el Triángulo Norte de Centroamérica. Ciertamente también se prevé un programa de prevención en la medida que muchas de estas personas no necesariamente van a cruzar una frontera internacional y por ende habrá que fortalecer los mecanismos nacionales de protección.
Esto para efectos de que puedan encontrar una respuesta de protección directamente en sus países. Pero también los países del Triángulo Norte de Centroamérica son países de asilo, y en ese sentido debemos ayudarlos a que tengan programas específicos que permitan igualmente reconocer como refugiados a personas que necesitan protección internacional y que llegan a sus países. Aquí ciertamente nuevamente vemos la necesidad de diferenciar las distintas necesidades de protección. Se habla mucho de niños no acompañados llegando a los Estados Unidos de América, a México y a Canadá, igualmente de mujeres en riesgo que llegan a estos países, pero igualmente hay personas del Triángulo Norte de Centroamérica que están solicitando protección internacional como refugiados en países como Nicaragua, Costa Rica, Panamá y otros países de América Latina y el Caribe. El 10º programa tiene que ver con el establecimiento de un programa de solidaridad con el Caribe para efectos de que esta región dé una respuesta integral a las necesidades de protección internacional y busque soluciones duraderas para refugiados. Aquí ciertamente nos complace muchísimo que por primera vez en el proceso Cartagena más 30 o la conmemoración del 30 aniversario de la Declaración de Cartagena de 1984, el Caribe se acoplara y se uniera al resto de América Latina para buscar fortalecer la protección internacional de refugiados. En el caso del Caribe, los países se han comprometido a fortalecer lo que sería el marco normativo para la protección de refugiados a través del establecimiento de mecanismos nacionales para la determinación de la condición de refugiado y la adopción de legislación en materia de refugiados. Igualmente, han iniciado con una primera reunión que tuvo lugar en Belice un procedimiento subregional de consulta en materia de migración y protección de refugiados, que estamos seguros que favorecerá el diálogo para encontrar cuáles son los desafíos que tenemos en la región en materia de protección de refugiados y migración, pero igualmente buscar soluciones duraderas para estas personas y por supuesto la necesidad en el caso de los solicitantes de asilo y refugiados que llegan a la región del Caribe puedan encontrar soluciones duraderas, ya sea que se trate de la integración local, el reasentamiento o la repatriación voluntaria. El último programa que prevé el Plan de Acción de Brasil es el compromiso concreto de América Latina y el Caribe para erradicar la apatridia en los próximos 10 años. Para ello, en el Plan de Acción de Brasil, en el componente de este programa, se ha hecho alusión a la necesidad de avanzar en materia de prevención de apatridia, particularmente haciendo un llamado a los estados para que adhieran a la Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia y que garanticen que todas las personas que nacen en su territorio tengan acceso a un registro de nacimiento. En materia de protección, hay un llamado específico a los estados a adoptar normativa interna para la protección de apátridas, pero igualmente mecanismos nacionales para la determinación de la condición de apátrida y que adhieran a la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas. Igualmente, en aquellos países de América Latina y el Caribe donde todavía existen algunas brechas normativas o prácticas administrativas que dan lugar a que existan personas apátridas o en riesgo de apatridia, hay un llamado concreto para buscar soluciones conjuntas que permitan que nuestro continente sea el primero en erradicar esta problemática en el mundo. Finalmente, hay un capítulo específico del Plan de Acción de Brasil que habla de cooperación regional. Se busca que exista, para efectos de proteger refugiados, desplazados internos y apátridas, una mayor colaboración con los órganos de la OEA, pero igualmente involucrar a los organismos internacionales subregionales, y nos referimos en particular al SICA, al Mercosur, a CARICOM, e incorporar igualmente a los nuevos organismos regionales, en particular la CELAC y UNASUR,
y también establecer vínculos específicos con los mecanismos regionales en materia de consulta sobre migración, la Conferencia Regional sobre Migración o Proceso Puebla y la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones o Proceso Lima. Indudablemente, para efectos de la implementación, son los propios estados quienes decidirán dentro de estos 11 programas cuáles son aquellos que les resultan más prioritarios y a los cuales se abocarán en los próximos 10 años. Igualmente, el plan prevé un mecanismo de seguimiento para la implementación del Plan de Acción de Brasil, que dependiendo de las discusiones que están teniendo lugar en distintos países, podría ser a nivel de conformar mesas interinstitucionales en los países para dar seguimiento, o incluso mecanismos tripartitos que prevean igualmente la participación de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil. Igualmente, los estados han pedido a la ACNUR que realice una evaluación trianual de la implementación de este plan, para lo cual al cabo de 3 años, a finales del año 2017, el ACNUR estará compartiendo con los distintos estados, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil la primera evaluación de la implementación de este nuevo marco regional para la protección de refugiados. Muchas gracias. Gracias a usted, Juan Carlos.